estás? Estamos en el programa Tumpa en Radio. Estamos hoy un día bastante especial por lo que está ocurriendo en el país. Muchísimas gracias. Me parece ser que con los mineros se rompió la cadena de mando con los mineros. Así que puede ocurrir estas cosas, seguramente. Muchísimas gracias. Estamos en Tumpa en Radio todos los días de lunes a viernes de 18:30 a 19:30. Nos podés seguir por la página web. Poné www.tumpa.com.bo. Te lo repito, www.tumpa.com.bo. Y si querés dar un comentario, podés utilizar también el WhatsApp 773-15015 y te quedas con nosotros. Algunos datos te vas a llevar sobre la realidad en la cual estamos viviendo en estos momentos muy, muy especiales. Las ilusiones en política es el tema de hoy. Las ilusiones en política. Estos jóvenes son los que nos van a tratar de hacer entender un poquitito este tema. Quizás tenga que ver mucho con el momento que estamos viviendo. Las ilusiones que tenía un pueblo, resulta que hoy poco a poco con el tiempo van quedando en esto que estás viendo hoy. Una especie de desgobierno, una especie bueno, no es solamente, hay poderes alternos corporativos que son bastante fuertes, y bueno, así se fue dando la cosa, y así se le mostraba a los gobernantes lo peligroso. Libertad y liberalismo en Bolivia es el libro que vos podés ir a la presentación el 1 de septiembre a las 19 horas en el Centro Pedagógico Simón Patiño. La presentación a nombre de Enrique Fernández García. Además hay un vinito de honor después de la presentación del libro este 1 de septiembre. Libertad y liberalismo en Bolivia es el libro al cual vos tenés que conocer las ideas que se están debatiendo en este libro. Muchas gracias. Andrés Canseco, buenas tardes. Gracias por estar muy buenas tardes, Óscar. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en este viernes lleno de humo. Roberto Márquez, gracias por estar acá. Gracias, Óscar, por la invitación. Un gusto estar nuevamente aquí en Tumpa Radio y en Radio Oriental. Saludar a toda tu audiencia. Luis Cristian Rivas. Muchas gracias, Óscar. Un saludo para toda la audiencia. No va a estar por acá don Enrique Fernández hoy, que fue el autor del nombre del programa, que es liberalismo. ¿Cómo es que liberalismo? Las ilusiones en política, ¿qué es eso? ¿Cómo lo han batido? A ver, tiene que ver con... Me parece muy adecuado el tema para el momento actual. ¿Sí? Claro, lo que sucede es que en algún momento o en algún lugar he leído una frase que dice: la política es la construcción permanente de ilusiones. Eso significa que muchas veces, digamos, la persona que quiere llegar al gobierno lanza un proyecto político en campaña política y empieza recogiendo demandas del pueblo, y a veces esas demandas pueden ser muy grandes o algunas veces incumplibles, y los gobernantes prometen y realizan la campaña en base a esas promesas, en base a esas ilusiones. Cuando hablamos de ilusiones estamos hablando de situaciones que pueden ser o no pueden ser, situaciones que están más allá de la realidad, ¿no? Ilusionar a alguien es, digamos, prometerle algo que puede ser o no puede ser, pero que va más allá del momento presente, sino que es algo futuro, ¿no? Ilusionar tiene que ver con el futuro, tiene que ver con algo hipotético, tiene que ver con algo fantasioso muchas veces, etcétera. Entonces, la persona que está en campaña política recoge promesas del pueblo, muchas veces incumplibles, prometiendo que cuando esté en el gobierno va a realizar y va a cumplir esas promesas y va a cumplir esas situaciones, esas demandas que su electorado le pide. Muchas veces los gobernantes llegan al poder y, estando en el poder, esas ilusiones se desvanecen porque no cumplen. Uh-huh. Y eso sucede en la mayoría de los pueblos, en la mayoría de los países, en la mayoría de las ciudades, en distintos niveles de gobierno, ya sean municipios, departamentos, gobiernos centrales, ejecutivo, en todo nivel. Y muchas veces cuando el pueblo o los electores han visto que esas promesas, esas ilusiones no se cumplen, llega un momento de frustración. El momento de frustración y rabia porque
seguramente arrastran esas demandas por muchos años y por muchas décadas, y la persona en el gobierno que no cumple es una persona que es indeseable, y esta persona luego es condenada por el mismo electorado, ¿no? Por esa frustración, esa rabia que se traduce en las calles, en marchas, en huelgas, en bloqueos de caminos, de carreteras y en acciones muy violentas que tal vez esta semana hemos visto, ¿no? Muchas consecuencias de esas ilusiones de hacer sentir a ciertos colectivos como si fueran privilegiados, y cuando se les quita esos privilegios o no se cumplen sus promesas, hay una situación de violencia, hay una escalada de violencia que es fruto de esa presión de demandas que a veces el gobernante no puede cumplirlas. Y obviamente el gobernante que promete mucho y que realiza muchas ilusiones en sus electores, luego reprime a quienes les ha prometido con mucha más violencia. Andrés. Sí, en la política, en el sentido de la búsqueda de días mejores y en el intento de lograr formas de convivencia mejores para la sociedad, siempre se tiene esta idea de las aspiraciones, ¿no? de la voluntad de alcanzar ciertos ideales, de alcanzar ciertos grados de bienestar mejor, de bienestar para un mañana mejor. ¿Qué sucede con el tema de la ilusión? Es por supuesto, como la política es un juego de futuros y mejor dicho, es un juego de futuros inciertos, se aspira a prometer, como decía Luis Cristian, ¿no? A asegurar o a tratar de vender la idea de un mañana mejor en base a proyectos, a ideas, a partidos, a movimientos, y lógicamente también se da con mayor frecuencia en tiempos eleccionarios. ¿Qué pasa? Estas ideas, legítimas o no, porque son recogidas por las clases dirigentes políticas o de movimientos, son las que se transforman con el tiempo en ilusiones. Ilusiones en el sentido de aspiraciones que, como dice Luis Cristian bien, se van desapegando de la realidad. Es vender un mañana o es vender un futuro muy poco probable o probable al fin, pero que va a tener un costo, que es justamente un costo social. Será inclusive económico, será un costo de confrontación, será un costo de la falta de oportunidades para los sectores. Son diferentes situaciones en las que estas ilusiones se manifiestan. En un libro muy interesante, Michel Onfray habla acerca de un tipo de ilusión que es el amor, y dice, Cupido no es un angelito inocente, dice él, es un cazador sin fe y sin ley. Esta misma idea podemos transpolarla al sistema político. Ninguna ilusión política es inocente. Todo tiene algo, todo viene por un porqué. Y es justamente este porqué lo que tiene que hacernos pensar. Cuando un gobernante, cuando un movimiento, cuando un dirigente promete y vende en exceso ilusiones, es porque uno de dos no las va a poder cumplir, o porque le interesa simplemente satisfacer al oyente, que se le escuche, que se le tome en cuenta para poder el día de mañana adquirir o mantener el poder. Ahora, lo que nosotros como ciudadanos debe hacernos pensar un poquito es el límite de estas ilusiones en política que se venden. ¿Hasta qué punto se puede comprometer algo? ¿Hasta qué punto se puede poner en un proyecto político algo sin dañar a los otros, sin dañar a los contrarios o sin dañarse a sí mismo? Entonces, esas son las ideas que en un proyecto político deben ser consideradas al momento de crear estas ilusiones, ¿no? Que no se aleje de la realidad, que tengan siempre un dejo de lucidez, para que después no tengamos justamente que convivir con proyectos, como decía Luis Cristian, que creen esa frustración, que creen ese despecho. Hablar de la ilusión es lo mismo que hablar de la esperanza e incluso el optimismo, y esto es algo inherente al ser humano. Yendo a la Grecia clásica, podemos mencionar que los hombres creían que su destino estaba encaminado gracias a la benevolencia de los dioses, ¿no? A los cuales les hacían ofrendas, pedidos y demás. Hay una novela actualmente en una red donde muestra cómo en el antiguo Egipto hay esta relación de las personas con los dioses para lograr alcanzar sus esperanzas, ilusiones, etcétera, etcétera. Con el Renacimiento y el humanismo
los dioses quedan de lado, ¿no? Es el ser humano quien tiene la capacidad de llegar a alcanzar mediante su trabajo y sus esfuerzos estas ilusiones, estas esperanzas que se plantean. En el ámbito político, las ilusiones juegan un papel muy importante porque son parte del discurso, ¿no? Son parte de venderte algo nuevo a los ciudadanos. Y aquí la figura se va tornando incluso más importante, ya que estás jugando con no solamente la voluntad de un hombre, sino que posiblemente con la voluntad, las ilusiones y los deseos de una sociedad en su conjunto. El manejo de ilusiones se las puede ver en varios aspectos, ¿no? Y en un aspecto de ideologías variado, desde el liberalismo, pasando por las posiciones de centro, tercera vía, comunismo, socialismo, fascismos, nazismos, etcétera, etcétera, que son quienes se encargan de hacer, entre comillas, un pequeño estudio de las ilusiones de la sociedad y vender las grandes soluciones a los grandes problemas que posiblemente puedan llegar a ser básicos dentro de una sociedad. Un ejemplo del manejo de ilusiones dentro de la política boliviana puede ser la revolución de 1952. Otro claro ejemplo posiblemente sea ese discurso que da el presidente Siles en la década del 80, donde prometía solucionar el problema económico boliviano en 100 días, algo que no se llega a cumplir, y posiblemente los políticos se ven obligados a manejar este contexto de ilusiones por el simple hecho de ganar votos de los ciudadanos y de mantener a la población relativamente calmada y tranquila. Obviamente, en casos como el ya fallecido viceministro Illanes, este manejo de ilusiones puede resultar no favorecido a un cierto grupo o sector y puede terminar en la catástrofe que le hemos vivido ayer. Obviamente el concepto de ilusión tiene que ver también con lo opuesto, que es desilusionarse, ¿no? Desilusionarse, descantarse de algo, abandonar los sueños también, ¿no? Ahora las personas que nos escuchan, obviamente, muchos se habrán enamorado alguna vez y, como nos dice nuestro amigo Andrés, tiene que ver mucho con eso también de seducirse, enamorarse, apegarse a una idea y luego, obviamente, como muchas veces sucede, hay un momento de desilusión porque no se cumplen las promesas, y eso sucede con el amor, ¿no? Muchas personas se habrán enamorado de alguien que en un principio habrá ofrecido mucho o se habría comportado de una manera y después de un periodo cambia su actitud, cambia su personalidad, ya no cumple las promesas y hay una desilusión, hay un desencanto. Y obviamente en política la ilusión tiene que ver también con conceptos como utopía, es decir, pensar en algo que no es todavía real, pensar en algo que no tiene todavía un lugar donde existe, sueños utópicos, por ejemplo, o tiene que ver también con concepto como demagogia. Demagogia en el sentido de que puede haber líderes que ofrezcan más de lo real o pueden ser promesas que son incumplibles. Roberto nos dio muy buenos ejemplos y yo podría citar otro también del actual gobierno que al principio de su mandato, es decir, más o menos por el 2006, decía que Bolivia en un corto periodo iba a alcanzar los niveles de vida de Suiza, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es una forma de ilusionar a las personas y prometerles algo que tal vez en la realidad no sea cierto, ¿no? Porque ya han pasado más de una década y no se están cumpliendo esas promesas, esas ilusiones, y el pueblo está viendo eso y hay un momento de desencanto, hay un momento de desilusión y eso está generando los movimientos violentos de quienes eran aliados del gobierno, de quienes
en algún momento apoyaron ese proceso que estaba impulsando un líder que hoy en día, ya después de mucho tiempo, vemos que no hay resultados o es lo mismo de lo anterior y hay frustración. Y esa frustración obviamente es como una olla de presión que está calentando tanto, está ahí efervesciendo y que en algún momento va a explotar, como eso hemos visto en la historia boliviana. No es algo que nos estamos inventando, es algo que sucede. Muchas veces ha habido promesas, no se han cumplido esas promesas. Muy bueno el ejemplo de la revolución de 1952, y esa forma de presión que se está acumulando en algún momento va a reventar en, no queramos, pero como vemos lo que ha sucedido, en forma de violencia, ¿no? En forma de violencia, y obviamente eso es algo negativo porque nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica y todos los gobiernos democráticos latinoamericanos, como en algún momento hemos mencionado, somos muy pasionales, muy sentimentales, percibimos la política como amor u odio, y vemos a estas personas que ilusionan con mucho amor o con mucho odio, cuando por ejemplo en otras sociedades no se conocen a los gobernantes. Por ejemplo, nosotros no conocemos al gobernante de Suiza y tal vez muchos de los ciudadanos o los visitantes que pasan por ahí tampoco, o el presidente de Finlandia o Islandia, por ejemplo, pero son sociedades democráticas que funcionan bien y que no tienen estos problemas o que los solucionan de otra manera institucionalmente, y no hay esa forma de pasiones y esa forma de emociones que tenemos los latinoamericanos y especialmente los bolivianos, que hoy día podemos estar de acuerdo con el ilusionista y mañana lo botamos a patadas o lo quemamos o lo linchamos. Esa es la manera que solucionamos los problemas en Bolivia, y es algo que está mal porque implica derramamiento de sangre, y ese derramamiento de sangre obviamente no debería realizarse, sino que los medios y las formas de solución de problemas en la democracia deberían ser mediante una normativa o mediante instituciones. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero obviamente eso también podría ser una ilusión que nosotros tenemos, ¿no?, de la democracia, ¿no? Pero bueno, es algo que lo planteo, es algo que lo pongo aquí en la mesa, de que muchas veces los bolivianos y los latinoamericanos manejamos la cuestión de la política con caracteres de amor u odio, pero un amor radical a ese líder, o un odio tenaz y fiero, ¿no? Y eso a los diferentes gobernantes que son elegidos. De repente la idea de las aspiraciones, de los sueños, de la esperanza y lógicamente la ilusión, bien llevadas, bien manejadas, contenidas, no son malas. A ver, ¿por qué por qué existe la idea de votar? ¿Por qué existe la idea de marchar? ¿Por qué existe la idea de protestar? ¿Por qué existe la idea de crear un movimiento ciudadano? Porque de alguna manera se tiene la ilusión, la esperanza de que no vayamos a cambiar completamente el mundo, pero sí que podamos alterar, modificar o hasta adecentar nuestra realidad de alguna manera. En esa medida es sano, porque como te digo, si no tuviéramos la ilusión de nada, pues quedaríamos todos sentados en la casa y no estaríamos ni siquiera hablando en la radio. Entonces tenemos siempre un pequeño motor, que es esa idea de la esperanza, de la ilusión. El problema es cuando esta ilusión, una de dos, o es manipulada por intereses políticos, o cuando se extralimita y ya no conoce de lucidez, ya no conoce de un sentido de orientación, ya se sale de lo que es el contexto de la realidad, y queremos que todas nuestras aspiraciones vengan de golpe, que todos los sectores les vaya bien, como decía Luis Cristian, que en 10 años seamos una Suiza, y que no se entienda que esas ilusiones, que esas aspiraciones se deben realizar, pero con un trabajo que dura pues tiempo, ¿no? Que no es precisamente una utopía, que no se va a dar de un switch, de un está listo ya, y menos aún que va a venir de encarnada de la mano de un redentor o de un partido único o de un partido que ese será el que llevará a Bolivia. No, esas cosas no. Como les digo, ya cuando la ilusión, la esperanza normal se lleva a esos campos, es cuando ya se vuelve perjudicial en la política. Bueno, siguiendo con el mismo punto, tal como mencionaba Luis Cristian, en Bolivia muy poco nos importa por ejemplo, quién es el presidente de Suecia, Finlandia, Noruega. Ha mencionado el caso suizo, que es un caso que es especial
porque ni siquiera hay un presidente, ¿no? Quien se hace cargo del Estado suizo como tal es un cuerpo colegiado, y aquel que le toca en suerte hacerse cargo de las relaciones exteriores es quien figura como el representante del Estado suizo ante el mundo. Pero internamente, el que haya o no haya presidente, a los suizos básicamente no les interesa. Pero esto de las ilusiones en América Latina y en Bolivia terminan seduciendo a las masas. Y hay algo que se mencionaba, que es esta idea del desencanto. Lamentablemente, las grandes masas no tienen esa capacidad de reflexión, posiblemente por razones culturales como la mala y baja educación que hay en América Latina, Bolivia, etcétera, etcétera, donde no llegan tanto en los colegios y demás los ciudadanos a tener un nivel de reflexión. Entre los grandes latinoamericanos que se han apoyado en la idea del desencanto está, por ejemplo, Octavio Paz, que decía que el aprender a dudar es el aprender a pensar. Y es pues muy difícil pensar que, no sé, una persona de clase obrera llegue a su casa y de pura curiosidad levante un texto y se ponga a leer lo que algún día un hombre llamado Aristóteles pensó, ¿no? No está en esa capacidad. Hace unos días el País de España sacó una nota donde decía que en América Latina, obviamente ha habido avances en lo de educación, porque se ha ampliado el espectro, la educación ha llegado a lugares que no llegaban, pero es de bajísima calidad. Entonces, como estas sociedades no tienen esa capacidad reflexiva, caen pues y son el plato preferido de los demagogos, de aquellos que te venden sueños, de aquellos que te venden ilusiones. Que las cumplan o no es otra cosa muy relativa, pero posiblemente incluso se armen de esas certezas sociales, ¿no? De esas ideas y de esos mitos que comparte la sociedad, ¿no? Guillermo Frankovich, en Los mitos profundos de Bolivia, menciona que la revolución del 52 se lleva a cabo gracias a grandes perjuicios que tenía la sociedad boliviana sobre los varones del Estado, por ejemplo. A ver, yo también se terminó el discurso. No, yo también quisiera aportar una situación que la ilusión tiene que ver mucho también con la cuestión de error, ¿no? Porque si bien, como dice Andrés, no es malo ilusionarse, ¿no? Porque también cuando te ilusionas tienes algunas metas y quieres conseguir esos objetivos, y eso obviamente en nuestra propia vida y en la vida institucional de cada empresa o de cada país hay ciertos objetivos, ciertos planes, digamos, como ahora se quiere manejar una agenda 2025, etcétera. No es malo tampoco ilusionarse, pero obviamente hay mucha diferencia en lo que son las expectativas y lo que es la realidad, ¿no? Ahí ese es lo que nosotros y lo que las personas, los ciudadanos debemos diferenciar, lo que es las expectativas de lo que es la realidad, para evitar utopías, para evitar demagogia. Ahora, muy bien, cuando también estamos hablando de ilusiones, esos objetivos a mediano o largo plazo pueden o no cumplirse y se pueden cometer errores. Obviamente, el hombre es un ser falible, y por lo mucho tanto los experimentos en las ciencias naturales como los cambios y las reformas en la política están sujetos a error. Ahora, ¿quiénes son los que triunfan después de esos errores? ¿Cuáles son las sociedades que triunfan? Son las sociedades que saben adaptarse o que saben enmendar esos errores de manera dinámica y no persistir en los mismos. Esa es la diferencia entre las sociedades que prosperan y las sociedades que no prosperan. Las sociedades que se mantienen ilusionadas en las expectativas y que no cambian o no se adaptan, y esto estamos hablando de manera evolutiva, y frente a las otras sociedades y ciudadanos que sí se adaptan a los cambios, sí asientan los pies en la tierra, ven que saben diferenciar entre lo que es expectativas y realidad, y esas son las sociedades que se cambian, que hay un movimiento, que no hay una conservación, un statu quo,
y evidentemente esos son los países que se progresan. Vamos a ver después para ver cómo está tu Cuba. Sí, más o menos por ahí un poco técnicas también, habría que verla. Volvemos enseguida. Cinesen Radio. Ocho 39 minutos, estamos en Tumpa en Radio, en un día bastante especial, en el cual estamos tratando un poco la ilusión en política. Escucharnos por la página web www.tumpa.com.bo, y si querés mandar tus comentarios es al WhatsApp al 773-15-015, y a partir de los 1 de septiembre vas a poder escuchar a Tumpa en los celulares. Bien, estamos viendo esto. La ilusión es una percepción errónea de un dato de la realidad, o de datos de la realidad. Pero no puedes tener una ilusión de algo en tanto y en cuanto no la llevas a cabo. Lo cierto es que cuando estos pueblos llevan una ilusión a la realidad, ya sea los gobernantes o los gobernados. Y creo que un poco el acierto de un pueblo es cuando se maneja con los datos más reales y no los lleva a una, por lo menos duda, como ustedes muy bien lo han estado exponiendo acá, va dudando para no entrar, para que su percepción de la realidad sea lo más ajustado a lo que se está viviendo. La pregunta acá es, yendo a lo concreto que es hoy, ¿el gobierno tuvo una mala percepción, una ilusión de Bolivia? Porque había que planteárselo así, porque lo que le está ocurriendo hoy es que la percepción que él tenía de este pueblo no estando, le pone un muerto grande de su equipo. Yo pienso que más que el gobernante que tenga una percepción mala de Bolivia, el gobierno ha generado una expectativa mala de Bolivia, es decir, que ellos son los ilusionistas, es decir, que ellos no se han embaucado con ¿Quiénes son los gobernantes? Los gobernantes ¿no son? Son los ilusionistas, no son los ilusionados. Es decir, ellos no se han generado ilusiones falsas de Bolivia, sino que ellos han generado esas ilusiones falsas. Es decir, que no hay una percepción mala de los datos de la realidad del gobernante, sino que ellos... Que el pueblo le obedecía, podría ser una ilusión también de los gobernantes. Ellos han construido, han cambiado la constitución política del Estado para generar y para destruir lo que era la República, para generar lo que es el Estado plurinacional. Digamos, esa ha sido la ilusión hasta ahora. Para las personas de Occidente, la ilusión es el Estado plurinacional. Y para Santa Cruz, ¿cuál es la ilusión? Es la autonomía. Y así vive la gente ilusionada por este gobierno, Estado plurinacional, entre comillas, autonómico. Esa es la ilusión. La ilusión la cual está viviendo el gobierno tiene un nombre en particular, se llama movimientos sociales. Tenemos a teóricos como Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, chicos, corríjame si me estoy equivocando, e incluso Enrique Dussel, ¿no?, que te venden la idea de que los movimientos sociales conforman gobierno, hacen parte del Estado, y se supone que con estos vamos a llegar, no sé, a una nueva izquierda, un socialismo del siglo XXI, a una utopía, no importa cómo la vayamos a llamar. Sin embargo, hay teóricos que se han puesto a meditar hasta qué punto esto era factible. Y entre ellos está Ulrich Beck, que menciona sabiamente y dice, el problema de los movimientos sociales es que llega un punto en que son sectores particulares, son grupos de gente que tienen un pedido particular. Tratar de organizar un gobierno para manejar un Estado desde muchos sectores particulares nos llevan a este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que la prebenda no va a ser como la quería cierto grupo que te ha apoyado en su momento. Hay que recordar que a los cooperativistas mineros
meses antes de empezar el conflicto, el gobierno los ha dotado de volquetas, 125 volquetas. O sea, no estamos hablando de que han sido 125 volquetas para las cooperativas, ¿sí? Ahora, el malestar empieza porque en el fondo el ser humano es pues un tipo avaro. La avaricia mueve al mundo. Michael Douglas lo expresaba muy bien en Wall Street, una gran película de los 80. La avaricia mueve al mundo, la avaricia es buena, te decía. Y cuando el gobierno no puede darle más al que te está exigiendo más, resultamos en este tipo de problemas. Y es bien fuerte lo que ha pasado porque, no sé, ya son 70 años o tal vez un poquito menos o más, porque la última muerte de un funcionario alto del Estado ha pasado con Villarruel, su secretario y un par de ministros que han muerto en una revuelta. Entonces, al no poder mantener contacto a un grupo o a un sector que te ha puesto ahí arriba, te mete en estos problemas. Y este sector te demuestra de que tiene casi el mismo poder o mayor poder o está en igualdad de condiciones para seguirte exigiendo. Esto en el fondo posiblemente pueda ser interpretado como un mensaje, porque incluso ya había amenazas, había 2 cajones, ¿no?, que esperaban tanto para X ministro y demás. Ya había la amenaza. Y posiblemente esto en el fondo, en un fondo muy macabro, sacado del Padrino, sea un mensaje de decirles, ¿sabe qué, señor presidente? El próximo puede ser usted. Y eso es bien duro, ¿no? A ver, imaginémonos un pueblito o una ciudad donde llega un mago internacional y con toda una fanfarria, un mago ilusionista, que empieza a vender su show, su espectáculo, y dice, yo soy un gran mago ilusionista y que la entrada al circo será un monto caro. Obviamente la gente del pueblo se anima, va al espectáculo, va a la función pagando un monto alto por entrar. Muy bien, llega el momento del espectáculo en el circo y resulta que este mago ilusionista va sacando algunos conejos del sombrero, algunos haces bajo la manga, y de repente por un descuido o una torpeza hace caer todos sus trucos por la manga. Entonces la gente ve eso y obviamente como ha pagado mucho dinero y este mago ilusionista se ve descubierto, empieza a renegar, empieza a hacer destrozos en el circo, a pedir que devuelvan la entrada, que fue muy caro, etcétera. Eso es algo que sucede todos los días también en la política. Aparece un gobernante, una especie de mago ilusionista que ofrece promesas y que en algún momento se caen por ahí sus cartas, sus haces y los conejos del sombrero, y es descubierto y la gente se molesta. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, en este caso? Cuando los indígenas, y muy bien lo dice en algún momento Roberto, menciona que ni a Sánchez Berzaín lo han ajusticiado, lo han linchado, como quieran llamarlo, no lo han ni tocado, y a esta persona que obviamente físicamente incluso es muy parecida a los indígenas, y este gobierno es de indígenas, y el presidente parece o se hace llamar indígena, sucede esto. Entonces, ¿cómo se puede explicar? Hay una explicación que dice que muchas veces la persona traicionada actúa de manera diferente con el que es de su condición. Es decir, el indígena puede actuar de manera muy cruel con el mismo indígena porque se siente traicionado por su propia sangre, y creo que eso es lo que está pasando, porque obviamente los otros gobiernos no se identificaban con esos mineros. Con su propia sangre, no sé, me parece que acá viene un desencanto de ambos. Probablemente el gobierno tenía una percepción errónea de la realidad, como también los mineros, y la realidad es la que se va encargando de mostrarte las cosas como son. Es decir, pensaron los mineros que echándolo a Goni se solucionaba el problema. Pensaba el gobierno que cambiando la Constitución ya se solucionaba un problema, de ilusión en ilusión. Es que justamente es eso. A ver, llevemos un poquito la figura a lo que es una persona, que es muy similar a lo que pasa en las sociedades, ¿no? Cuando una persona se empieza a ilusionar con un proyecto o con otra persona, y hay una vocecita que le dice, sé prudente,
duda un poco, sea hasta un poco escéptico de lo que te están diciendo, de lo que te están vendiendo, es esa la idea para mantenerse un poquito, para resguardarse efectivamente de los posibles problemas, de las posibles mentiras, de las posibles decepciones que venga el día de mañana. Lo mismo pasa en el campo social. Bien lo dices, Oscar. Esa ilusión, mejor dicho, sobre esa ilusión se construye una deformación de la realidad que es insostenible por ambos, tanto por el que vendió la ilusión en su momento y por el que se la creyó, porque como explicaban bien los chicos, eso se lo creyeron tanto que ya fue su forma de vida, y el otro siguió retroalimentando esa ilusión, siguió vendiendo ese paraíso falso, esa utopía inalcanzable, y en un momento que ya no lo pudo mantener más. Y esto que estamos viviendo ahora es solamente una muestra de quienes se comieron la ilusión, porque hay muchísimos sectores que se comieron la ilusión y que todavía no están decepcionados aún, pero puede pasar tranquilamente el día de mañana. Y lo mismo pasa no solamente en el ámbito nacional, lo mismo pasa en el sector, en ámbitos departamentales, municipales. ¿Por qué? Porque justamente estos grandes ilusionistas, esos que venden grandes promesas, no se dan cuenta a veces de lo que están haciendo, porque están llevando 500,000 personas, 1,000,000 de personas a un lugar, y están encarnando ilusiones, y están encarnando sueños, aspiraciones de vida, que después, cuando no se logran contentar, llegan a producir, en algunos casos bronca y en otros casos conformismo, pero que llegan a molestar, y después de eso ya es irreversible. Ponte el otro ejemplo, aterrizando ya en el caso local. Se rompió la ilusión de ambos. Exactamente, se rompe la ilusión. Aquí, por ejemplo, en el caso cruceño, se rompió la ilusión, se cayó esa idea de la autonomía y demás, porque no hay, pues vamos a ser claros, eso no hay. Pero en vez de reaccionar violentamente, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido un desencanto completo. La gente no quiere saber de nada. Se ha creado un desinterés porque esa mentira, esa ilusión que se le vendió a la gente, ha creado en la gente un inactivismo, porque dicen, me van a mentir, ¿para qué otra vez? ¿Por qué lo voy a hacer si me van a vender el día de mañana? Si me van a entregar, si se van a salvar con la traición que me van a hacer. Entonces, esas son también las consecuencias de las ilusiones de la política mal llevadas. Obviamente hay una situación perversa, ¿no?, en esto, porque más allá de la mentira hay algo que implica costumbre también, porque si tú, bajo la lógica de ese ilusionista y del gobernante paternalista, estás privilegiando a ciertos sectores y les estás entregando y regalando volquetas, les privilegias y no les cobras impuestos como a los demás, los mantienes felices, les pones edificios, les pones hoteles, los mantienes felices, evidentemente como si fueran tus clientes, y más que eso, como si fueran tus hijos, y al final de cuentas llega un momento cuando ya hay una presión económica y hay que generar ingresos, y esas personas no están entregando impuestos, entonces hay que ver cómo incluso les quitamos las minas, etcétera. Hay una situación perversa, es decir, primero los contentas, los pones felices, los tratas mejor que a tus hijos, y luego les quitas todo, o tratas de estar en contra de ellos. En el próximo bloque, ¿qué puede significar para el gobierno, así en grande? Me gustaría a ustedes jóvenes, la muerte de este hombre Illanes, del cual la gente se empieza a enterar ahora, porque era un viceministro. No era tan conocido para la mayoría, por lo menos para la mayoría de la población, no para ustedes que sí están siempre haciendo análisis político. Vamos a hacer un pequeño corte cortísimo, volvemos enseguida. Cine Center, Monseñor Rivero Plaza. Conversamos ya en los últimos minutos, se fue el programa, es corto para el tema tan profundo que hay que hacerlo. Entrar a la página de Tumpa, www.tumpa.com.bo, y desde el 1 de septiembre vas a escuchar a Tumpa en el celular. La página, el WhatsApp, es 773-15015. Saludamos al señor de Brasil, que siempre nos escucha, el señor Joe Emerson, así que un saludo muy grande a esa gente que nos escucha, y a otros que están en otros países también a través, obviamente, del Internet. Sí. Es corto para hacer un análisis en profundidad de esto. La verdad que uno en una hora es cortísimo, pero lo cierto es que aparece una muerte
No es raro en Bolivia esas cosas, siempre la ha habido, se lo conoce del exterior como una sociedad violenta, totalmente con un desapego a la vida, sobre todo en las zonas mineras, y eso hace que obviamente tenga uno que andar con cuidado por este tipo de explosiones, y bien el tema que trajeron en el sentido de que la ilusión que se arma cada sector de lo que es, y que no hay una ilusión en conjunto en todo caso, porque cada uno que llega va a reformular otra vez de nuevo el país, entonces las ilusiones que se formaron tanto el uno como el otro van haciendo. La política es esa construcción permanente, sí, de ilusiones. Pero no... Cuidado con no desapegarte de los datos de la realidad. Y en cambio acá hay un desapego bastante grande y fuerte. La muerte de este hombre nos está indicando que no ha habido avance en el aspecto sociológico. Es decir, porque ¿de qué tipo de ilusión estamos hablando? Una ilusión política es la que ustedes han traído. Pero no nos olvidemos, obviamente, entramos en el campo de la sociología, en el campo de la psicosociología, en donde ahí no ha habido cambios en la estructura mental probablemente. De pronto puede haber un cambio político, una ilusión política de que, bueno, modificando aparatos del Estado, cambiándolo de nombre, cambiando bandera, insultando a los imperios, en fin, echando era para eso lo que habían subido, y por lo tanto los mineros eran parte de esa cosecha también. Resulta que ahora no. Es que ahí queda justamente el criterio doble. El criterio para la sociedad, que debe ser un poco más desconfiada, debe ser un poco más escéptica, y el criterio para la clase política, que debe ser más responsable con las ilusiones que fomenta y con las que alimenta a diario. Hay una responsabilidad que cae encima, que no es solamente, a veces, no es solamente el discurso, no es solamente vender un mundo ficticio, sino eso tiene también consecuencias. Y eso es también lo que debe entender la población. Ningún futuro, ningún mañana se construye de golpe. Todo tiene un precio, todo tiene un proceso. Y eso es ahí donde debe recobrarse la lucidez. Para finalizar, un pasaje del poeta francés René Char. En estas ocasiones hay que conservar la lucidez. Y René Char dice, la lucidez es la herida más cercana al sol. Porque justamente es la herida que más duele. Y enfrentarnos con la realidad es lo que más duele. La lucidez es la herida más cercana al sol. El mal manejo de ilusiones puede decantar en perversidades. Aristóteles mencionaba que entre las formas puras de gobierno estaba la democracia y entre las impuras estaba la demagogia, donde los demagogos se hacen cargo de llenarnos de ilusiones. Obviamente hay pues ficciones aún en el mundo, ¿no? La Cuba socialista o Corea del Norte, que creo que viene más afín a que es posible seguir viviendo dentro de una ficción donde te has alejado a tal grado del mundo, donde en la hambre y demás aún campea. El problema acá es un mal manejo del Estado a partir del gobierno. Lo que ha sucedido es que hay ahora un choque por la hegemonía de movimientos sociales para vivir del Estado, para que el Estado te siga dando prerrogativas por tu bien. Posiblemente lo que ha pasado nos abra un escenario donde los demás movimientos sociales que son afines al gobierno nacional, ya sea cocaleros, etcétera, 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 vayan pugnando por llevar la hegemonía del proceso y beneficiarse del Estado como tal. Estimado Oscar, tú antes de ir a la pausa lanzaste una pregunta y dijiste ¿qué pasa con este ministro y qué pasa con estas autoridades? ¿Ha muerto? ¿Qué es lo que sucede? Yo veo que esta situación de estos viceministros y toda la gente que está en el gobierno que no es directamente el presidente o el vicepresidente son como válvulas intercambiables. Lamentablemente es así, siempre el gobierno ha usado a ciertas personas, su imagen, y luego las ha desechado porque ya no los ha necesitado. Y esta persona, podríamos decir, entre comillas, ha sido un soldado de la revolución, un soldado de este proceso. Obviamente ha fallecido, pero en su lugar entrará otra persona que mañana, si muere, evidentemente será como una válvula intercambiable de una maquinaria que tiene que seguir funcionando. Lamentablemente es así. Esa sangre tendrá que capitalizar el gobernante, indicando que es una baja del gobierno, etcétera. Lo que Napoleón decía, se puede hacer de todo con la espada menos sentarse en ella. Decía que Napoleón había expresado eso. ¿Qué diferencia hay en este momento? Fíjate,
la actitud del gobierno con el Oriente. Palo, Tacobo Mora, en Chaparina, y todo silencio. No pasó nada. No hubo una reacción. Entró al Hotel Las Américas, mató y tiene preso a un montón de gente cruceña que los lleva y los trae como quiere y cuando le da la gana. Salieron exiliados desde Pando, Beni, su gobernador de Beni y de Pando, afuera, sacados. Y el pueblo quieto, huyendo, en silencio, en la cárcel, yendo, viniendo. Mirá la diferencia con su propia gente. Esto muestra la diferencia de las culturas. ¿Cuál es mejor? No puedo opinar ahora, pero lo cierto es que si describimos, así se han dado las cosas. No puedes jugar con los cocaleros, no puedes jugar con los mineros, no puedes jugar con los del Alto. Mirá los del Alto con el gasolinazo, fueron y le quemaron, fíjate vos, en cambio acá entra como quiere, castiga al que quiere, como le da la gana, y todo va en boda, todo camina. ¿Qué dos culturas diferentes de cómo enfrentar la realidad? Estoy describiendo datos de la realidad histórica, no estoy haciendo juicios de valor, es lo que ocurre y lo que ha ocurrido. Lo que mencionas, Oscar, tiene una explicación que a momentos parece descabellada, y la voy a resumir. Obviamente en el oriente boliviano, a diferencia, por ejemplo, de lo que piensan los mineros, hay algo que es más importante que posiblemente pelear contra una injusticia, que es su vida, ¿no? O sea, que el individuo se mantenga con vida porque tiene familia, sueños, proyectos, etcétera, etcétera, hace que se aleje de esa esfera de lucha de fuerzas, ¿no? De demostrar quién es más fuerte, porque sabe que en algún momento por ambos lados va a haber bajas. En el caso particular de los mineros, estamos con un grupo de gente que no le tiene miedo a la muerte, Oscar, o sea, por favor, puede morir dentro de la mina. El morir hoy día o morir mañana, para ellos es un detalle. Es más, para darse valor, y esto lo he visto, incluso se pueden ver en estudios, agarran el alcohol medicinal que lo compran en las farmacias, lo mezclan con un poco de pólvora de la dinamita y empiezan a hacer sus locuras. Son como unos kamikazes preparados para absolutamente todo. Y entonces ahí se ve la relación de fuerzas entre la gente que está manejando el Estado y uno de sus movimientos que lo ha puesto ahí. Y le dice, ¿sabe qué, señor? Yo, al igual que usted, tengo la misma capacidad. Entonces, o usted me va a seguir dando lo que yo le estoy pidiendo, o mi apoyo ya no lo va a tener. Y en esa encrucijada se ha metido el mismo gobierno por tener como base a movimientos sociales, que los pedidos de estos siempre van a ser particulares, nunca van a tener una visión de Estado, de Estado-nación como tal, siempre van a pedir lo que a cada grupo le conviene. Y lo que puede pasar es que haya esa lucha por la hegemonía para beneficiarse del Estado, para que cada grupo se vaya beneficiando cada vez más y más del Estado. Este puede ser el principio de un escenario nefasto y que posiblemente entre lo positivo venga a marcar la llegada de nuevos actores políticos, de una nueva generación y clase joven. Lo que Roberto dice es verdad, porque estamos viendo que los mineros cooperativistas son segunda, tercera generación de padres y de abuelos que han sido masacrados por otros gobiernos. Ahí está la masacre de San Juan con Barrientos, son gente que ha sido por mucho tiempo, no solamente estamos hablando de la colonia o la república explotada, sino masacrada a punta de fusil, etcétera. Es decir, gente que, como muy bien dice Roberto, conoce muy bien de qué es sublevarse, qué es revolución. Muchos de ellos han tenido una escuela comunista y socialista, es decir, gente que son de padres y de abuelos que en algún momento han sentido lo mismo o han sido masacrados por gobiernos militares o gobiernos de derecha o de izquierda. Okay. Muy bien, es un tema bastante álgido. Muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando, que nos ha mandado algunos mails. Un saludo grande a este señor Ortega, que siempre nos escucha, nos manda tiene sus opiniones. Ha pedido que haya gente, además de gente teórica, que haya gente con hacedores políticos. Pasa que nos tomó de sorpresa un poco esto también,
Pero bueno, lo importante es que hemos hecho un análisis en lo posible amplio, con los errores y las equivocaciones de siempre, por supuesto, pero la intención es esa, a brindarle a la gente algunos datos que le pueden servir obviamente para ampliar su conciencia y su campo de conocimiento. Gracias, Luis Cristian. Muchas gracias, Oscar, y buen fin de semana. Andrés Canseco, muy amable. Gracias a ti, Oscar, un placer estar acá. Un saludo a todas las personas, que tengan un muy buen fin de semana. Jorge Márquez, como siempre, muy amable. Un gusto estar en tu programa, Oscar, saludar a tu audiencia y que ojalá tengamos un tranquilo fin de semana. Que pases un buen fin de semana, por supuesto. Escucharnos por la web www.tumpa.com.bo y a partir del 1 de septiembre podrás descargar con la aplicación en tu celular de Tumpa. Ok, muy bien. Muchas gracias. Beso enorme. Chau, chau. Por las ondas de Radio Oriental hemos presentado Tumpa en Radio.